Ya entramos en el 2019 y queremos traer una serie para compartir con ustedes sobre un tema muy particular que a todos nos afecta y es sobre el sufrimiento. Y queremos traer luz y brindar respuestas a varias interrogantes que surgen alrededor de este tema, porque es necesario brindar un poco de claridad referente al sufrimiento y a la pregunta de por qué Dios permite que suframos. Así que durante todo este mes de enero estaremos compartiendo este tema con ustedes bajo el título Sufriendo para nuestro bien. Sufriendo para nuestro bien. El tema del sufrimiento es común a toda persona y a todo ser humano. De hecho, no ha habido persona que haya nacido en esta tierra y no haya sufrido. Entonces, es un tema muy especial y en relación a los cristianos, cuando relacionan su fe con el sufrimiento, es decir, Dios con el sufrimiento, parece una idea difícil de ser conciliada. Entonces traemos esta serie Sufriendo para nuestro bien para poder brindar respuestas a estas interrogantes sobre el dolor y la pregunta de por qué Dios permite que suframos. Así que quisiera comenzar hablando del primer punto de que Dios permite el sufrimiento para acercarnos a Él. Esa sería la primera razón. Muchas veces nosotros nos distanciamos de Dios cuando todo nos va bien, y esta es una realidad que nosotros tenemos que reconocer. De hecho, la Biblia habla de esto, de que cuando el ser humano le va bien en todo, él tiende a olvidarse y a distanciarse de Dios. Y nosotros podemos ver grandes personas famosas, de influencia, de éxito en el mundo, que en su gran mayoría y porcentaje no les interesa Dios, o sea, ni les viene a la mente. Y otro gran grupo que ni siquiera cree en Él. Así que cuando el ser humano le va bien, tiene esa tendencia a olvidarse de Dios y a hacerlo a un lado. Y la Biblia nos habla de esto en Oseas en el capítulo 13, versículo 6, donde es bien claro el texto donde nos dice: en sus pastos se saciaron y repletos se ensoberbeció su corazón, por esta causa se olvidaron de mí. Entonces vemos nosotros de que el texto es bien claro, donde nos dice que por causa de la abundancia que ellos recibieron, se ensoberbeció su corazón y se olvidaron de Dios. Entonces, en base a esta tendencia, si nosotros analizamos esto, es muy lógico que Dios permita el sufrimiento en nuestras vidas, puesto que Él nos quiere mantener cerca de Él. Y si en medio del sufrimiento nosotros vamos a volver a acercarnos, yo creo que Dios tiene muy buenas razones para permitir que suframos. Porque si nuestro bienestar nos va a llevar a alejarnos de Él y eso posteriormente nos lleva a nuestra condenación, yo preferiría sufrir un tiempo pero estar cerca de su presencia que disfrutar el momento pero pasar la eternidad separado de Él. Así que esta sería una razón que cuando nosotros nos estamos alejando, Dios permite que suframos para volver a Él. Pero muchos pueden preguntarse y decir: yo soy cristiano y yo estoy bien en mi relación con Dios y aún así sufro. Entonces pensarían que no hay respuesta o no hay razón para su sufrimiento. Pero la palabra es clara de que también Dios permite el sufrimiento cuando nosotros estamos aparentemente bien para que podamos acercarnos aún más a Él. Es decir, podamos llegar a un nuevo nivel de intimidad, conocerle más a través de la oración, a través de la palabra. Y de esto nos habla a nosotros el libro de Salmos, en el Salmo 119, los versos 71 y 92, donde dice muy claro el texto: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Entonces, Dios muchas veces va a permitir el sufrimiento en nuestras vidas para que nosotros podamos acercarnos aún más a Él. Y de hecho todos podemos hacer la prueba y hacer una retrospección y mirar hacia atrás, mirar en nuestro pasado y analizar todos esos momentos donde tuvimos problemas, donde tuvimos problemas familiares, problemas económicos, personales, enfermedad, inclusive la muerte de un ser querido, y analizar que en esos momentos difíciles nosotros estuvimos pasando más tiempo con el Señor.
Quizás se duplicó nuestro tiempo de oración, quizás asistimos más a la iglesia, meditamos más en su palabra, buscamos más consuelo en la escritura de parte de Dios hacia nosotros. Y cuando se solucionó el problema o pasó el mal momento, disminuyó otra vez nuestro tiempo de oración y medio que nos distanciamos un poco más de Dios. ¿Por qué? Porque es claro de que el sufrimiento nos permite estar más cerca de Dios. Entonces, esta sería una razón por la que Dios permite que suframos, y si es así, realmente Dios tiene muy buenas razones para nuestro sufrimiento. Entonces, podemos ver a nuestros sufrimientos como una bendición para nosotros, porque nos permite estar cerca de Dios y nos lleva a un nuevo nivel, así como leíamos el verso del salmista, donde dice que si su ley no hubiera sido mi delicia, en mi aflicción hubiera perecido. Y eso está bien claro, de que en su momento de aflicción Él se refugió en la palabra del Señor. Entonces, si vos estás sufriendo, quizás sea porque simplemente el Señor te quiere más cerca de Él, quiere que vos aprendas a deleitarte más en Él, a disfrutar más de Él. Así que podés permanecer firme y estar tranquilo de que tu sufrimiento no es en vano. Esto es Sufriendo para Nuestro Bien en Oliva Injertado.